Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su participación en esta conferencia, en esta charla que tendremos el día de hoy con el título Recursos de libre acceso para crear recursos educativos para la enseñanza de las ciencias y matemáticas. Bienvenido, maestro Luis Navarrete Navarrete. Muchas gracias por su participación. Sí, ¿nos está escuchando, maestro Luis? Bueno, sí me... Sí, Ok, gracias. Muchas gracias, gracias. maestro Luis. Bienvenido. Me voy a permitir dar lectura a su currículum. El maestro Luis Navarrete Navarrete, licenciado en física en la Universidad de Guadalajara, maestro en tecnologías para el aprendizaje de la misma universidad, coordinador de la licenciatura en física de 1992 a 1996, jefe de laboratorio docente de física en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara de 2005 a 2013, profesor de tiempo completo desde 2006. Ha publicado 5 textos sobre enseñanza de física utilizados en cursos de laboratorio, miembro de cuerpo académico sobre métodos de enseñanza en ciencias experimentales, artículos publicados sobre enseñanza de física en cursos de laboratorio apoyados con simulaciones, proyecto de investigación sobre la implementación de STEM, carreras de ingeniería en CISEI de la Universidad de Guadalajara. Actualmente imparte un curso de laboratorio a estudiantes de ingeniería. Me da mucho gusto, maestro Luis Navarrete, coincidir en este espacio. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Facultad de Física en aquel tiempo de la Universidad de Guadalajara y bueno, pues siempre comprometido con la enseñanza y pues apoyando a todos los estudiantes. Bienvenido y muchas gracias por participar. Está en su casa. Ya lo puedo compartir. Sí. Ya, lista, cancelar. ¿Mm? ¿Ya qué? ¿Ya me escucha? Bien. Un Un poco poco bajito, bajito, maestro maestro. Luis. Un poco bajo. A ver, acá, pues así está debajo. A ver Ya si se ya... ve bien, ya se ve bien. Bien. Bueno, muchas gracias por su asistencia y mucho por la invitación sobre todo. Este, bien, bueno, a diferencia de otras veces, creo que como todo mundo hablamos desde el punto de vista del profesor, creo que yo voy a hablar desde el punto de vista más bien de un alumno, bueno, que ha estudiado un poco de matemáticas y este, pues ver qué es lo que afecta, o bueno, tratar de ubicarme yo como alumno y ver qué es lo que nos afecta en el aprendizaje precisamente de las matemáticas. Bien, entonces, bueno, inicio con una frase de un
que aparece en un libro que escribió un matemático. Entonces, pues ahorita lo vemos con un poco más de detalle. Y bueno, aquí aparece una frase con la que inicia ese texto y precisamente habla de que un físico le dijo a otro físico que iba a llevar un diario sobre el acontecer diario, pues. Entonces le responden pues que Dios ya sabe sobre los hechos que están ocurriendo, pero bueno, dice que hay una versión pues de cada uno de nosotros sobre los hechos. Entonces esa es la que dice que va a, a dar él. Bien, ese matemático se llama Freeman Dyson y por aquí aquí aparece, murió creo que en el 2020 y bueno, ahí viene una introducción a su persona, no es mía y apenas la vi, creo que antier andaba buscando precisamente un, pues una foto de él y me encontré con esta. Bien, él escribió un libro que se llama Trastornando el Universo y bueno, su vocación de pequeño se enfocó más en la literatura y quería estudiar literatura rusa, pero dice que en esos tiempos pues la situación en Rusia estaba más o menos difícil porque se acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Él participó en la Segunda Guerra Mundial, eh, enviando los aviones que salían de misión a bombardear Alemania. Y precisamente en su libro, o sea, su libro es que se llama así, Trastornando el Universo, es un libro literario. Entonces lo comienza uno a leer y no termina de leerlo hasta el final. Y bueno, una parte, el primer capítulo apareció en una revista, en la revista de Ciencia y Desarrollo, el CONACYT. Cuando estaba yo en la prepa lo leí, esa parte, y bueno, no le entendí absolutamente nada, pero su forma de escribirlo me gustó mucho. Y bueno, ya años después lo encontré, este libro. Y bueno, es un libro que habla sobre todo de la historia de la física en el siglo XX, es decir, de las aventuras precisamente de la guerra, de la bomba. Él participó en esos proyectos y pues siguiendo su idea, uno siempre recuerda fechas importantes pues en su vida. Yo la primera que recuerdo, una de las primeras, fue precisamente el día que conocí las estrellas. Y aquí viene una descripción de cómo las conocí. Fue en una feria o en alguna vez, quizá fue un 24 de junio o en mayo, no sé, nunca he sabido exactamente cómo, pero pues esta es la primera vez que yo vi las estrellas. O sea, posiblemente antes las haya visto, pero no me hayan llamado la atención. Y bueno, yo nací en una región donde en la, bueno, allá cerca de la sierra, en Jalisco, y precisamente uno de los acontecimientos de esos tiempos cuando yo estaba niño fue el viaje a la luna. Y yo le pregunté a mi abuela que quiénes estaban hablando y que decían que estaban en la luna. Y ella me dijo que han de ser huicholes porque no se les entiende nada. O sea, los huirraritaris para mí fueron los que fueron a la luna, o según me dijo mi abuela. Y bueno, todo esto tiene que ver precisamente con la tecnología. Y ahí tuve a mi abuelo también. Uno de los recuerdos o algo que nos contaba es que él anduvo en la revolución, pero nada más 2 días, porque su mamá pagó 2 costales de chiles verdes porque lo dejaran libre o porque lo dejaran en el rancho seguir viviendo ahí.
Y bueno, era muy pequeño para andar en esos menesteres. Y algo que decía con respecto que, o por lo menos que me recuerda a mí esto de las matemáticas, él decía que era bueno aprender a sacar cuentas para no echar malas tanteadas. Y esto lo decía porque alguna vez estuvo en la cárcel y para poder escaparse, brincar una barda, juntaba o compraba pañoletas y las iba amarrando para poder precisamente brincarse la barda. Y entonces no juntó el número suficiente, o sea, le salieron mal las cuentas, entonces tuvo que brincar desde una, o soltarse desde una altura más o menos grande y quedó chueco, o se lastimó un pie, y entonces pues, a eso se refería con eso. Bien, en cuanto a las matemáticas, a mí algo que me llamaba la atención es por qué todo se ordenaba en docenas. Y eso de ordenarse en docenas tenía un problema porque nosotros nada más tenemos 10 dedos. Y entonces, ¿por qué se ordenaba o por qué todo se ordenaba en docenas? Y bueno, esto tiene que ver precisamente con nuestros sistemas de numeración. Bien, algo que, que nosotros debemos tener en cuenta en las matemáticas son reglas, son las reglas del juego, o yo le llamo así, que son lo que uno debe de respetar pues al hacer operaciones. Y bueno, esto ocurre en todos los juegos. Yo recuerdo el de las canicas sobre todo, y cómo había todo, bueno, había bastantes reglas que había que seguir, y cuando no las seguía uno, cuando entraba a jugar alguien que no las seguía, pues simplemente se acababa el juego, o se acababa el juego para él. Y en los deportes pues ocurre lo mismo. Yo no fui deportista precisamente porque con los que jugaba no sabían jugar, entonces una vez que estaba jugando béisbol, me dieron uno con una pelota en la cara, y era una pelota que no estaba en juego, simplemente pues no sabía el que estaba de pitcher, y me lanzó esa pelota que no estaba en juego, y bueno, simplemente este pues son los efectos o las consecuencias de no saber uno las reglas de un juego. O sea, no se puede jugar si uno no tiene esas reglas. Y a mí de las matemáticas lo que me llamaba la atención era precisamente el número o la cantidad muy pequeña de reglas que deben de seguirse al realizar las operaciones. En cuanto a profesiones, bueno, en los pueblos, en los ranchos, hay muy pocos oficios, bueno, oficios más o menos, pero profesiones no había. Entonces aquí viene una lista de algunas de ellas. Y bueno, yo de lo único que sabía que había era carniceros, carpinteros, ¿qué más? Médicos, enfermeras, granjeros. Bueno, los granjeros eran ganaderos. Había, el doctor era mecánico también. Había un panadero, etcétera. Y bueno, aquí vienen algunos otros oficios. Y desde el principio mi papá me dijo que yo podía hacer lo que quisiera, menos policía o bueno, soldado, ni algo que no aparece aquí, que era cura. O sea, no podía, digo, me dijo que sacerdote y soldado no fuera, que ya todo lo demás se valía. Bien, cuando uno está en la escuela, a veces uno cree que si no entiende algo, o si se le pasa a uno una etapa, ya no se va a poder recuperar. En mi caso, yo recuerdo, bueno, no recuerdo yo de nada de segundo año de primaria, pero absolutamente lo que se dice nada. Y luego de tercero nada más la mitad, y de otra vez la mitad de cuarto en adelante. O sea, hubo un año en el que según eso nos fuimos a la escuela, al rancho, y pues eso fue una pérdida de tiempo, por así decirlo, porque yo no recuerdo haber aprendido así absolutamente nada. Entonces, cuando uno
cree que no va a ser posible recuperarse en una etapa, pues que le haya ido a uno mal, creo que no es tan cierto eso. Bien, en la secundaria y en la prepa, pues uno recuerda los libros que estudió, y en mi caso, que quizá fue el caso de varios, en aquellos tiempos se introdujo el tema de conjuntos, cuando el ingeniero Alonso nos hablaba de eso, y de pronto esos temas eran muy diferentes pues a lo que había uno visto antes con respecto a las matemáticas. En, en la secundaria uno de mis libros favoritos era uno que tenía monitos. Entonces esos monitos eran como caricaturas, y había un monito que se dedicaba a quitarle la capucha a otros términos que representaban las cantidades desconocidas. Entonces a mí eso me llamaba la atención, y pues así fue como aprendí a despejar ahí en las ecuaciones de primero y segundo grado. El libro de álgebra de Baldor se me hacía muy frío, y bueno, aunque estaba a colores, pues no, nunca me gustó. Y bueno, nosotros hablamos de problemas en el aprendizaje de las matemáticas, y pues ya desde entonces estaba pues bastante sombrío eso de aprender matemáticas, porque además de Baldor, para la prepa pues existían además los cursos de Anfosi. El Baldor, por ejemplo, ahí dice que fue al menos de 1941, y los de Anfosi eran 10 años anteriores. Entonces, si estamos hablando de los 70, pues ya tenían 40 años esos textos. Entonces, no había mucho, o sea, no había textos nuevos, o parecería que no había habido ningún progreso en matemáticas, y nosotros estábamos aprendiendo pues matemáticas de muchos años antes. Y bueno, en el poli, otra vez, bueno, en el poli fue precisamente cuando, o en la prepa, me tocaron a mí los libros de Anfosi, pero bueno, los estudiaba yo porque en realidad no, pues los profes como que no le ponían muchas ganas, y algunos de estos libros me los regalaron mis maestros de la secundaria. Eh, Recuerdo sobre todo bueno, ya en la prepa, el de cálculo diferencial e integral de Granville. Y bueno, en ese libro, en, para aprender cálculo, uno realizaba muchas operaciones, o sea, practicaba mucho el álgebra, porque pues se trataba no de aplicar fórmulas, o por lo menos eh, realizaba uno las operaciones de límite, y así obtenía uno las integrales de expresiones. Es decir, sí sí utilizaba uno fórmulas, pero ya al final, ya cuando dominaba la técnica de cómo calcular las derivadas. Bien, en la facultad de ciencias, ahí fue donde conocí a la doctora Marta. Bueno, los dos estábamos de alumnos. Yo estudiaba física, y pues por supuesto ella matemáticas. Y ahí bueno, en aquellos tiempos, en toda ingeniería, el libro famoso era el Piskunov. Era un libro, yo no recuerdo haberlo leído, pero sí me tocó resolver muchos ejercicios. Bueno, uno decía, ya completaste tus primeras 500 integrales, porque eran un montón de ejercicios pues los que resolvía uno. Eh, lo hacía uno de forma más o menos mecánica, pero otra vez lo que uno más practicaba era precisamente el álgebra, eh, para reducir resultados, o para reducir expresiones y llegar a un cierto resultado que era el que nos daba el libro como solución. Y bueno, en ese tiempo también conocí el Apóstol. Estos libros, bueno, sobre todo el Apóstol, era un libro muy caro, y hoy está gratis ahí en Amazon. Bueno, yo soy cliente de Amazon desde hace mucho tiempo, y
hay un montón de libros gratis, sobre todo los que eran muy caros en aquellos tiempos de reverter. Ahora están prácticamente, bueno, hay muchos que son gratis, teniendo una membresía o gastándose unos ciento y tantos pesos al mes. Tiene uno un montón de literatura de este tipo. Bien, entonces, pues estos son las experiencias en matemáticas. En física, bueno, también, como recordará la doctora, las cosas no estaban bien y no se tenían laboratorios. Pero bueno, así empiezan muchos proyectos en la Universidad de Guadalajara, o sea, hay que echarlos a andar y luego ya se van mejorando, o por lo menos esa es la intención. Entonces, en los laboratorios de física, yo recuerdo que leí un libro que es el de electromagnetismo, el de Feynman, y ese libro tenía, a pesar de que era un libro pues de teoría según eso, traía un montón de esquemas que son estos que están aquí, y uno los podía hacer, o sea, uno los podía construir, y pues esos eran los laboratorios de física, o así aprendía uno lo conceptual de la física. Entonces todos estos pues me tocó a mí hacerlos y pues era divertido, aunque nada más los hacía uno, no podía o no se tenía acceso a hacer estudios más analíticos. Y bueno, una noche, mientras veía la tele, quién sabe en qué estaba pensando yo y se me ocurrió que, o bueno, me di cuenta o recapacité que lo que se mueve adentro, lo que se movía pues antes en el interior de los monitores eran electrones, y ya se me ocurrió acercar un imán a la pantalla, y cuando se deformó pues precisamente supe que sí eran electrones. Y desde entonces pues yo traté de hacer de aquellos instrumentos pues de la vida cotidiana, instrumentos que nos permitieran medir los fenómenos. Entonces aquí aparece una pantalla, por ejemplo, en la cual aparecen circuitos, digo, aparece la huella de la descarga de un circuito RC, y bueno, aparece dos veces precisamente porque está uno a continuación del otro. Y luego ya en la otra pantalla aparece una señal senoidal o más o menos senoidal, porque lo que uno ve a diferencia de un osciloscopio, en un osciloscopio se ve una señal de voltaje, y aquí pues era una señal de corriente, ya que la corriente que pasaba a través de las bobinas era la que desviaba el haz electrónico, etcétera, etcétera. Bueno, menciono estos fenómenos porque hay muchas cosas ahora que, bueno, son de una nueva tecnología, pero estos fenómenos, por ejemplo, ya no los ve uno, ya no hay instrumentos en los cuales se puedan ver. Si quiere verlos uno en instrumentos ya especializados, esos instrumentos cuestan muchísimo dinero, o sea, un tubo de estos rayos catódicos que ciertamente pues sirve para analizar cosas como encontrar la relación entre la carga y la masa de un electrón, pero pues deben andar costando unos 200,000 pesos. Entonces, y además ya no son fáciles de adquirir porque los fabricaban en Japón y ya son escasos. Entonces, pues hay cosas, digo, la tecnología evoluciona y hay cosas que se vuelven más accesibles y hay otras cosas que ya no, bueno, que ya son difíciles de emular o de conocer. Bien, en aquellos años también aparecieron las computadoras. En este caso, pues es una computadora Mac. Y bueno, yo recuerdo que alguna vez en una conferencia, llevaron una computadora y el señor que estaba allí en el auditorio dándonos la explicación, empezó a correr un programa que según eso simulaba el movimiento, no sé si de la Tierra alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra. El caso es que en una hora
apenas se dibujó la mitad de la circunferencia, o sea, de la trayectoria que representaba el movimiento del objeto. Bueno, eso era para darse cuenta uno de, pues de lo tardado que eran en ese tiempo los procesos de cálculo. Y sin embargo, me tocó también tener la suerte, fortuna, no sé. Había un estudiante de física que se ganó una beca, eran las famosas becas Mía, creo que era Mía Milla, unas becas que daba el gobierno de Japón. Y bueno, además de permitirle a los estudiantes estudiar, creo que era computación e inglés, les prestaban una computadora que que tenía un monitor a colores. Entonces aquello pues era inconcebible. Yo creo fue una de las primeras computadoras, o si no la primera que hubo en la Facultad de Ciencias con esas capacidades. Además tenía una impresora, pero la impresora nunca la conocimos hasta el día que entregamos el equipo, porque la computadora la tenía la administración y pues la utilizaban pues para imprimir documentos, pero bueno, a nosotros no nos hacía tanta falta. Y con esa computadora, en aquellos tiempos además pues no llevábamos clases de computación, o sea, no existían las clases porque pues no se tenía acceso o ni siquiera había computadoras. Entonces me tocó conocer o aprender pues un poco a mí a programar y pues se programaba en lo que uno podía. En aquellos tiempos era Basic. Y bueno, ya después de esas computadoras conocí algunas otras que estaban, que tenían los amigos. Y bueno, algunas de ellas se conectaban a, a televisores pues. Y algunas otras pues eran tan sencillas que simplemente no se podía guardar la información. Entonces uno hacía un programa, lo veía y ya si se apagaba la computadora ya se apagaba todo. Y pues eran aquellos tiempos pues de los primeros en los cuales las matemáticas tenían otra forma, otro formato. Sin embargo, pues ahí ya había pasado tiempo, ya había pasado el tiempo de las computadoras cuando no tenían todavía monitores. Eh, Bien, yo realicé o me dediqué a hacer muchas simulaciones para enseñanza, o sea, yo ya daba clases, o ya daba clases de física, me tocó hacer muchas simulaciones y pues no sé, o sea, yo no sabía, pero en aquellos tiempos pues fui el primero que conocía, o sea, que graficaba funciones, por ejemplo, funciones de onda, de mecánica cuántica, de todas esas cosas. Y era algo que no se hacía entonces. O sea, los libros de física, los libros de cuántica o de mecánica cuántica y todo eso habían sido escritos también allá por los años 40. Y las figuras eran realizadas por los estudiantes de de los investigadores de entonces. Entonces estaba así como muy estático todo eso. Pues por lo menos a mí, digo, yo podía hacer aquello con las computadoras y pues eso pues era toda una alternativa porque eh, las matemáticas como tal, pues es muy difícil aplicarlas en física porque la física pues tiene procesos no lineales y siempre que uno quería resolver algo pues hay que hacer aproximaciones y hace uno tantas aproximaciones que ya se vuelven prácticamente casos eh, similares a los más sencillos, o sea, no hay, no tiene uno avance o no hay una satisfacción de uno como estudiante porque está resolviendo los problemas que ya todo el mundo ha resuelto. Eh, bueno, no sé cómo conseguí yo un libro que se llama así, Sistemas Dinámicos y Fractales. Y bueno, este es un libro que trata de eso, de hacer experimentos en Pascal y de graficar sistemas dinámicos. Entonces, digo, yo no sabía Pascal, pero bueno, hacía todo eso en Basic
Y algo que aprendí, pues fue esto de los fractales. Entonces, un fractal, pues es una figura matemática, es una graficación. Y bueno, para los matemáticos los fractales son famosos porque los estudian y estudian sus dimensiones y un montón de cosas. A mí lo que me gustó es simplemente que uno los podía graficar en una computadora. Y bueno, en aquellos tiempos en Alemania también este, apareció que se podían graficar los fractales. Los fractales, insisto, ya eran conocidos en matemáticas, pero lo nuevo era que se podían graficar y bueno, conducían a imágenes muy bonitas y pues uno lo podía hacer. Entonces, cuando uno, o al menos yo cuando grafiqué esas cosas, decía, es que esta es una forma de entrar a las matemáticas y deberíamos o deberían los matemáticos utilizarlas para enseñar matemática básica, porque finalmente pues son gráficas en un plano, eh, algunas son en el plano complejo y otras son simplemente recurrencias que conducen a figuras, ya sea de hojas o de animales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por lo menos a mí se me afiguraba esto como una forma así fácil, bonita de ver temas de matemática básica. Bueno, aquí esta es una figura, digo, aquí hay una liga que lleva hacia un programa y bueno, aquí está la figura esa y fácilmente puede uno ver cómo si uno va ampliando esa figura otra vez se va repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y bueno, yo recuerdo que en aquel tiempo, por ejemplo, podía uno ampliar estas figuras, creo que eran como 40,000 veces y eh, aunque se tardaba uno tiempo en que aparecieran las figuras, en que se graficara, este, era posible hacerlo. Estas son figuras que van en un plano y bueno, simplemente está hecha en base a la solución de una ecuación de tercer grado eh, en, bueno, de una función de variable compleja. Y bueno, hay tres raíces en esa ecuación, dos complejas y una real. Y los colores precisamente corresponden a que un número o un punto o uno parte pues de un punto, de las coordenadas de un punto, y ese punto lo lleva uno a una de las raíces y ya dependiendo de cuál raíces es el color con el que se grafica ese punto del cual uno parte. Entonces, pues son aparentemente, bueno, no aparentemente, son soluciones más o menos simples y este fractal, por ejemplo, se llama el Newton de tercer grado. Eh, y así, pues hay un montón de figuras de estas. Yo creí que esto iba a tener un gran impacto en la enseñanza de las matemáticas, pero pues no, parece ser que se apagó. Bien, ya se me cerró esto. Dejen, cerramos esta ventana. Vamos, dejé de compartir o qué pasó. ¿Perdón? ¿Qué hice, Mario? ¿Perdón? Acá mi presentación. Ok. Bien, estos libros de fractales así sencillos, eh, yo creo que habían bajado de precio y no me puse a buscarlo y resulta que todavía superan los 500 pesos. Entonces, por algo será. Bien, ya después de dar clases un tiempo, me puse a estudiar cómo, bueno, qué hay detrás del aprendizaje, la enseñanza de la física. Bueno, o se dice que nosotros enseñamos basados en modelos. Bueno, hay toda una teoría o gente físicos, perdón, que han desarrollado teorías sobre la enseñanza y aprendizaje de la física. Entonces ellos dicen que
los físicos aprenden rápido, o los matemáticos pues también, porque aprendemos en base a modelos. Entonces, uno de los modelos pues es el modelo de tiro parabólico o movimiento parabólico que le llamamos nosotros. Y bueno, pues eso tiene eh, representaciones incluso en las cavernas, cuando la gente utilizaba flechas. Entonces la flecha pues es un proyectil. En los tiempos de los romanos estaban las catapultas. En los deportes pues hay muchos deportes que están basados en objetos que se mueven en trayectorias parabólicas. Y bueno, desgraciadamente pues también en las armas y en juguetes tales como las resorteras. Entonces, el movimiento parabólico que estudió Galileo, precisamente él le llama el movimiento de proyectiles. O sea, él dice que está estudiando el movimiento de proyectiles y él estudia precisamente para ganarse un lugar en, en la ciudad, o bueno, para ganarse un sueldo de la ciudad o pagado por las autoridades, precisamente porque su intención es defender a la ciudad de los ataques de sus enemigos. Entonces él pues no se anda así con rodeos, él dice que es sobre el movimiento de proyectiles, que él va a mejorar el movimiento de las balas de cañón, hacer más eficiente su uso. Y bueno, ese es el problema que estudia Galileo como tal. Para poder resolverlo, pues tiene que estudiar muchas cosas nuevas. El movimiento de un proyectil o el movimiento parabólico como tal no se estudia en forma directa, no lo podía él estudiar en forma directa porque no había ni siquiera cronómetros, no se podían medir tiempos pequeños de segundos o de fracciones de segundo. Entonces, él también es el que se encarga posteriormente de desarrollar cronómetros para medir tiempos cortos. Como concepto, el segundo ya estaba definido, pero no había forma de medirlo. Y bueno, eso es algo que frecuentemente ocurre en ciencias también. Y bueno, aquí cuando vemos nosotros una figura de lo que se requiere para estudiar o para representar el movimiento parabólico, vemos que prácticamente todo entra en matemáticas. Entonces, en las matemáticas uno tiene que aprender a interpretar textos o a decir uno los textos, a comunicarse. Esto de textos, de comunicarse a través de textos o de interpretarlos, pues sigue siendo uno de los problemas principales de los alumnos, o cuando nosotros les decimos o les damos un problema a resolver, uno de los primeros problemas es su interpretación. También hay diagramas o se realizan diagramas para poder representar el problema y también para poder resolverlo. Hay ecuaciones, las ecuaciones pues son regularmente con lo que uno interpreta las matemáticas, pero pues vamos a ver que no es el único. O sea, para llegar a una ecuación regularmente tenemos que hacer nosotros interpretación de textos, de diagramas, etcétera. Hay gráficas y hay simulaciones. Actualmente, pues en la simulación que nosotros conocemos, pues es una simulación digital ya realizada en una computadora. Y están los prototipos. Los prototipos pues son pequeños ensayos de instrumentos que uno hace cuando está investigando y cuando está enseñando, pues son los equipos de laboratorio. Entonces, vemos que una gran parte de lo que uno trata de representar, incluso en física, es matemáticas. Entonces, estas formas gráficas de representar fenómenos son muy importantes. Ha habido, o hay físicos, bueno, hubo físicos tales como Faraday. Faraday fue un joven, o bueno, fue un científico, pues, que no pudo asistir a la escuela a aprender matemáticas. Sin embargo, desarrolló un lenguaje gráfico que se sigue utilizando. O sea, los conceptos de campo eléctrico y campo magnético, él los representó en forma gráfica.
y luego esas gráficas se convirtieron en matemáticas o se les asoció matemática, y pues es lo que nosotros hoy conocemos como la teoría de campos, que se expresa, o sea, que tiene una expresión en forma gráfica. Y bueno, está la expresión matemática también, o las ecuaciones matemáticas, que son más o menos complejas pues para aprender, pero Faraday lo hacía, o sea, interpretaba todo esto en base a gráficas. Y él, si uno revisa, él es un físico teórico porque él puede interpretar los fenómenos en base a sus gráficas, al lenguaje y todo eso, aunque no tiene, digo, aunque no entiende pues las ecuaciones de matemáticas, no entiende cálculo, nada de todo eso. Él escribe, y lo que escribe posteriormente Maxwell lo traduce, se dice que más o menos en un tiempo como de un mes, obtiene la teoría electromagnética o las ecuaciones que nosotros llamamos del electromagnetismo, en base simplemente a estudiar los textos o los escritos de Faraday. Bien, entonces esto se llama la teoría de representaciones, y pues esta la desarrolló una física, filósofa, y que cantaba ópera y declamaba poesía, según dice ella, y precisamente lo hace estudiando la obra de Galileo y la obra de Maxwell. Bien, entonces las matemáticas son indispensables para aprender ciencias, porque pues son una forma de representar esos modelos. Insisto, pueden no ser únicamente ecuaciones, se pueden representar a través de gráficas, etcétera. Entonces, algo de lo que hemos heredado nosotros desde el tiempo de los griegos son precisamente lo que se llama las secciones cónicas, o regularmente uno le llama las cónicas. Entonces aquí vienen unas figuras de cómo se originan en base a dos conos. Y bueno, estas figuras fueron importantes o son importantes precisamente porque nos dan la geometría del movimiento, por ejemplo, de los cuerpos celestes. O cuando Newton estaba joven, alguna vez le dijeron, oye, ¿y qué forma tendrían las trayectorias de un cuerpo que es atraído por otro según la ley del inverso al cuadrado? Y él inmediatamente contesta que serían cónicas, y bueno, le piden que lo demuestre, y pues eso le lleva algo así como 40 años hacerlo. Y bueno, nosotros podemos tener una gran cantidad de figuras, pues, o generar una gran cantidad de estas figuras en la vida real, y pues nuestro objetivo en cursos básicos es simplemente describirlas, o sea, describir estas cónicas en forma matemática. Y aquí viene, pues, bueno, un coche que se mueve ahí, si en uno de las llantas fija uno un foquito, va a obtener esta figura que es una cicloide. Las figuras de los objetos que se lanzan en los volcanes, pues regularmente son parábolas, o si despreciamos nosotros la interacción con el aire, son parábolas. Y esta figura que está aquí es un fractal. Entonces, estas figuras, los fractales, rompen completamente con la geometría que se tenía desde siglos, y bueno, son otra forma entonces de estudiar fenómenos, o es otra geometría, por así decirlo. Entonces, estas figuras, las cónicas, están presentes en los problemas clásicos pues del movimiento de los cuerpos celestes, y también nos aparecen en la solución, por ejemplo, para las regiones de probabilidad de que se encuentre una partícula en la cercanía de un núcleo atómico. Bueno, esa partícula sería el electrón. Entonces, esas figuras así que nos muestran a nosotros como que dicen que son las trayectorias de los electrones, pues no, son las regiones de máxima probabilidad, pero son, otra vez, estas cónicas, o tienen relación con las cónicas. O sea, las cónicas han servido durante muchísimo tiempo. Bien, otra forma
y otra vez, insisto, de matemáticas para representar modelos, ya sea de fenómenos o procesos físicos, es a través de gráficas en computadoras. Entonces, aquí hubo un profe de la prepa que se llama, creo que todavía vive, David Bernier, y él era ingeniero en electrónica y bueno, como tal, trabajando ahí con las computadoras, las primeras, las Macintosh, utilizó el puerto de juegos de la máquina para medir tiempos. Entonces, los tiempos pues eran los tiempos del paso de un objeto a través un, de un transistor y de un diodo y de un fototransistor. Entonces, con eso él obtenía tiempos de paso de ese objeto y luego ya haciendo pasar una regla eh, como esta que aparece aquí de acrílico con bandas oscuras, se podían obtener diferentes datos o un dato para cada banda y entonces ya se pudieron obtener gráficas que representaban el movimiento de un objeto en una forma muy rápida. Esto llega a nosotros con ya las máquinas de, de las herederas de IBM, pues, o ya cuando estaban baratas, pues, las computadoras. QSEI, como tal, aparece, ¿cómo podemos decir? Pues con tecnología o con dispositivos para hacer prácticas ya computarizados. Digo, las computadoras eran muy pobrecitas, pero de todos modos ya aparecieron esas computadoras, apareció toda una serie de instrumentos para realizar prácticas de física en diferentes áreas. O sea, lo que no tuvimos en mucho tiempo de pronto apareció. Y bueno, ya apareció medio obsoleto porque, por ejemplo, aquí esta crucecita quiere decir que no pasó la prueba del año 2000. No sé si se acuerdan aquello que no servían los sistemas operativos. Bueno, que el sistema operativo no iba a funcionar después del año 2000. Y bueno, era fácil, simplemente no se dejaba llegar a esa fecha y ya, nada más que pues había todo un mito al respecto. Bien, y bueno, también aparecieron cosas extraordinarias porque la electrónica, aquella de que primero era de bulbos y luego de transistores grandotes, etcétera, etcétera, pues se volvió la microelectrónica. Entonces aquí aparecen unos osciloscopios de algunas empresas que los regalaron y bueno, apenas los podía uno. Y sin embargo, ya lo que se conseguía con esos instrumentos lo podía realizar uno utilizando interfaces que eran pequeñitas, cabían en una mano y algunas de ellas incluso, bueno, a ellas iban conectados sensores y algunos sensores ya ni siquiera requerían esto. Entonces todo esto aparece allá por los años, creo, más o menos los años 90 y tantos. O no, después del 2000, perdón, pues estamos hablando de esas computadoras después del 2000. Y bueno, vean ya qué sencillo se volvió todo. O sea, ya una computadora podía ir conectado directamente a un sensor o puede ir conectado a un sensor. Varios de esa tecnología no la tuvimos en QSEI, estuvo en el Poli. Bueno, recuerdo que una vez me pidieron que si daba un curso para esto y bueno, como yo no tenía esto, tuve que aprender a utilizarlo y el día del curso no se presentó ningún profe. Entonces, para que vean también cómo ocurren las cosas. Y bueno, todo esto lo utilizan actualmente los niños, bueno, los niños en Estados Unidos. Aquí en México apenas se está implementando, seguramente en los colegios ricos. Y bueno, los niños pueden utilizar todo esto. Insisto, todo esto es simplemente, bueno, funciona con aplicaciones de matemáticas. Entonces los niños se suponen que pueden aprender más fácil matemáticas a través de el análisis de estos datos. Bien, hay algo con respecto a los textos que la gente ha supuesto. Yo no recuerdo en dónde, pero hay un libro de matemáticas de allá de hace ya muchos siglos que dice que
pues ya no va a ser necesario que los niños vayan a la escuela si de por sí entonces no iban. ¿Por qué? Porque ya con que uno sepa leer todo va a estar resuelto. Entonces, pues se creía que la gente con leer ya iba a ser capaz de aprender todo. Y eso es compartido incluso por filósofos posteriormente en, en, en España, donde hay filósofos que leen o que estudian la teoría de la relatividad, dicen, no, esto es tan bonito que cualquier gente se va a poder estudiar esto y va a poder aprenderlo fácilmente. Entonces, lo, pues nosotros estamos hechos en base a los libros, o aprendimos en base a los libros, pero pues la gente dice que la forma de aprender que viene en el futuro es a través de simulaciones. Y bueno, ese futuro ya se está tardando porque pues hoy se tiene acceso a todo esto y sin embargo pues apenas lo estamos comenzando a utilizar. Bueno, aquí viene una frase de Montserrat Moreno que yo le llamo el que nosotros aprendemos o tratan de enseñarnos en base a epitafios. Y bueno, un epitafio pues es algo que está en una tumba y, y a nosotros tratan de enseñarnos así, con leyes. Por ejemplo, si vamos a aprender mecánica, dicen, aquí están las leyes de Newton. Y con esas vas a aprender un montón de cosas y vas a resolver un montón de problemas. Y pues no, o sea, actualmente los alumnos ni siquiera se las aprenden, antes se las aprendían de memoria, al menos, pero actualmente ni siquiera eso. Ya les anda preguntando uno por que le enuncien o que a ver si se acuerdan de qué dice la primera ley, la segunda ley o la tercera ley. Y pues no saben ninguna o no las memorizan, pues. Entonces mucho menos pues van a poder relacionarlas con problemas o con cosas de la vida real. Bien, sin embargo, bueno, yo me dediqué a estudiar esto de las simulaciones, bueno, primero a realizarlas, no, primero surgieron como un problema porque uno no, los instrumentos de laboratorio pues sabemos que son más o menos delicados y si no los usa uno con cuidado es fácil que se dañen. Y actualmente, bueno, así como hablamos de que son baratos, que son de alta integración, o sea que ya traen circuitos integrados, la ventaja pues es que son más o menos económicos. Las ventajas es que si se descomponen pues ya no sirven. Entonces basta con un sobrevoltaje, por ejemplo, y pues ya se dañaron los equipos. Y además, en, en aquellos tiempos yo me encargaba de laboratorios de física, laboratorios de docencia. Entonces los profes que llegaban pues no habían tenido laboratorio, no habían estudiado esas cosas. Y pues tampoco, o muchos no estaban dispuestos a aprenderlas, entonces los equipos estaban con problemas pues de que se dañaran. Entonces se me ocurrió a mí que si realizábamos unas simulaciones y los alumnos las estudiaban en su casa, pues ya cuando llegaban aquí ya sabían qué iban a hacer, eh, cómo iban a poder utilizar el equipo de manera sencilla, segura, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me dediqué yo un tiempo y bueno, hay ciertas características que deben tener las simulaciones, se dice, para que sean útiles, además de para aprender a cuidar los equipos, también aprender conceptos con respecto a ellas. Bueno, hay algunas recomendaciones, sobre todo que nos dicen que hagamos una simulación pues que permita una versatilidad de usos o de resolver situaciones varias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una que para variar es la de Galileo. Bueno, es un cañoncito y ese cañoncito así como viene por default, pues es
lanza un proyectil y la información sobre los datos de movimiento del proyectil se representan a través de vectores. Y bueno, aquí tenemos ese que es un caso. Ahí puede variar uno el ángulo de lanzamiento, la rapidez con la que lo lanza. Y luego, bueno, aquí vemos el ángulo. Y bueno, en este caso vemos que el objeto es lanzado directamente hacia arriba. Acá tenemos que podemos subir la base, cambiar la dirección, etcétera. Acá podemos lanzarlo hacia abajo. Entonces, esto es lo que recomiendan de las simulaciones, o sea que puedan representar una gran cantidad de casos o de situaciones. Bien, y bueno, hay algunas de estas simulaciones que, bueno, yo cuando las desarrollé ya hace mucho tiempo, hay una técnica que se llama análisis de video también para resolver problemas y en las cuales pues uno puede grabar simplemente el video de una situación, o sea, de un movimiento y luego utilizando software puede analizarlo. Esto en realidad pues fue para mí ¿cómo podemos decirlo? Era una obsesión para mí cuando joven o cuando empezaba a estudiar física, y precisamente estaba relacionada con el uso que le daba al televisor de aquellos tiempos. Yo decía, ¿por qué no podemos representar aquí un movimiento, una determinada situación, que nos permita obtener una expresión matemática? Pues bien, y el año pasado, en enero, entré a un curso, bueno, me uní allí al curso de profes de la prepa de un proyecto que se llama FET. Y resulta que en la simulación uno puede precisamente obtener los datos y puede graficarlos, o sea, puede llegar hasta una gráfica. Entonces eso es a partir de una simulación. Yo lo conocía, pero a partir pues de casos reales. Y bueno, aquí vienen otras formas de cómo tratar eso, ya con otro tipo de programas, etcétera. Y bueno, aquí lo que yo siempre he tratado pues es de que en un laboratorio, lo que se hace en un laboratorio no se quede en algo que simplemente sean datos. O sea, hay que llevarlo a una función matemática y con esa función matemática, ya sea con ayuda de software o con ayuda de software, pero también con lo que aprenden los estudiantes o lo que están aprendiendo, pues utilizar eso que están aprendiendo a eso que están aprendiendo en matemáticas, perdón, y en física, relacionarlo con lo que estamos nosotros haciendo en un laboratorio. Entonces aquí de datos uno pasa a obtener funciones y esas funciones pues son tratadas en forma matemática y entonces se llega a ejemplificar o a obtener parámetros que son importantes pues en el estudio del movimiento. Y bien, todo esto es muy, ¿cómo puedo decirlo? Es muy vistoso porque el estudiante tiene que estar trabajando en sus programas y puede hacer representaciones, en este caso a partir de una simulación de ese movimiento. O sea, lo que nosotros tratamos de decirle en los cursos de teoría, aquí, el alumno lo puede hacer fácilmente. Bien, bueno, aquí sigue lo mismo, no quisiera tardarme mucho aquí. Simplemente es lo mismo, pero vean, esta es una animación o es una simulación. Esto es estar trabajando ya sea con una simulación, con un video de una simulación o con un video de una situación real y se pueden representar aquí los parámetros de movimiento. Entonces todo esto nos lleva a que en el futuro los estudiantes pues van a utilizar sensores para obtener datos y bueno, esos datos los van a poder ver ellos en carátulas. Y esto es muy importante sobre todo para carreras como las de robótica o las de computación. Desgraciadamente los de computación no llevan este tipo de laboratorios, hasta parece ser que en los próximos semestres lo van a hacer. Y bueno, así se puede obtener una descripción completa del movimiento de un objeto. Bien,
Ya específicamente en el curso o en un curso de laboratorio, uno puede... Ver, mi reloj anda mal. ¿Qué hora es, Mario? ¿Perdón? ¿7? Ok. Bien, aquí tenemos nosotros una, o tengo yo más bien, eh, cómo se imparte el curso, mi curso de mecánica. Entonces, un curso de mecánica, pues se supone que los alumnos ya aprendieron o ya saben la ecuación de la línea recta. Pues resulta que muchos sí, pero la mayoría no. Entonces, hay simulaciones así de facilito que uno puede utilizar en una o dos sesiones para que ellos aprendan esto. Entonces, por ejemplo, aquí alguien nos hablaba de cómo sus alumnos aprendían la ecuación de la línea recta y los ejercicios que se tenían. Entonces, esta es una simulación PET, ahí está, bueno, está la liga. Y bueno, estos casos vienen, digo, a través de una simulación viene cómo se encuentra la pendiente de esa línea y vienen las dos fórmulas clásicas para la recta y luego viene el juego de rectas. Este es un juego que consiste en 6 niveles, yo les digo que son de la secundaria, digo de la primaria, y bueno, se trata precisamente de a través de un juego ellos o obtener la ecuación de una línea recta o u ordenar los puntos para obtener la representación de esa ecuación. Entonces estos juegos que el semestre pasado a mí se me ocurrió llamarle el juego de las caritas felices, este, tuvo éxito entre los alumnos. Eh, y aquí vienen algunas otras simulaciones. También estas son de FET. FET es un proyecto de Estados Unidos, bueno, de un físico de Estados Unidos que primero, bueno, lo hacía así voluntariamente, invirtiéndole de su dinero, luego obtuvo un premio Nobel, pero no cambió su visión y entonces parte de lo que ganan en un premio Nobel lo dedicó a desarrollar todavía más esto y bueno, ya que alguien le invierte, pues ya también las empresas invierten. Entonces, estas simulaciones o estos recursos que nosotros vemos aquí podemos utilizarlos para mejorar nuestros cursos. O sea, simplemente hay que ver qué queremos nosotros y bueno, buscar allí en las simulaciones estas eh, cómo desarrollar recursos a partir de ellas. Entonces, las simulaciones estas, las baratitas, según dicen los autores, cuestan $10,000 y las caras llegan a costar hasta $100,000. Y bueno, para nosotros son gratis, simplemente, bueno, aquí están algunas ligas, pero ustedes cuando llegan allá, pues van a encontrar que hay un montón de simulaciones de varias áreas. Entonces, las de matemáticas son de las más estudiadas o de las que tienen más uso, en sobre todo en niveles básicos de primaria, secundaria, la prepa. Y bueno, vemos que a mí también me son útiles ya acá a nivel de facultad. Entonces, pues uno puede utilizarlas para hacer repasos rápidos de ciertos temas de matemáticas que deben aprender los alumnos. Y bueno, vienen aquí dos programas también, uno se llama Graphical Analysis. Este de Graphical Analysis, si lo descargan, este es un programa que puede correr en Windows. Bueno, si quieren aquí le voy a dar un clic, nada más para ir a la página así rápidamente. Entonces, aquí viene y nos dice que podemos descargarlo para Windows, para Mac, para Chrome, para iPod y para Android. Yo se los recomiendo para Windows y para Android. Los demás no los he probado. Y bueno, desgraciadamente este programa como tal viene aquí, perdón, se puede obtener sin licencia o con licencia. Nada más que la licencia pues sí cuesta cara. Bueno, 15,000 pesos por 3 años no es muy cara y para todo Q6, si todo el mundo lo utilizara, pues por supuesto que sería muy accesible. Entonces, a nosotros así lo tenemos, pero se vence en unos cuantos días. Entonces, si ustedes entran o si ustedes descargan el programa, hay una cantidad de datos o de prácticas que
de datos de prácticas que se han realizado y uno puede obtenerlos para analizarlos. Además, el programa permite graficar. Entonces ahí vienen las gráficas de las funciones más conocidas en ingeniería y bueno, las básicas que uno aprende en la prepa, pues, por supuesto que también vienen ahí. Bien, otro programa que viene y que es gratuito es el otro programa se llama Lawyer Pro. Este programa funcionó durante 20 años, está mucho más desarrollado que el otro. Bueno, costaba $300 y siempre tenía actualizaciones. Ahora ya no tiene actualizaciones, pero lo dejaron libre. Entonces este programa es gratis y se puede hacer un montón de cosas con él, ya que además de permitir el uso de interfaces o ¿cómo se llaman? De sensores para obtener datos, pues también lo pueden utilizar, se puede utilizar simplemente para graficar o para hacer cosas de matemáticas, ya que permite hacer derivadas, integrales, definir unas funciones en términos de otras, etcétera, un montón de cosas. Entonces, desgraciadamente, pues no tenemos tiempo, pero pues todo esto puede ser utilizado o se pueden dar cursos de capacitación para aprovechar estos recursos que están ahí libres. Bien, y bueno, acá viene otro de sumar vectores, también de FET. Y bueno, actualmente a lo que me he dedicado más o menos como medio año es hacer una especie de guías de actividades para estudiar sistemas mecánicos. Entonces hay desde colisiones, movimiento circular, movimiento de un péndulo, movimiento de un oscilador, movimiento de cuerpos celestes, o sea, esos problemas también vienen aquí en FET. Y bueno, es un montón de recursos entonces que podemos nosotros presentarles a los alumnos. Y bueno, si queremos que permanezcan o que ellos los utilicen, lo que sí es importante es desarrollar nosotros las guías que permitan precisamente obtener provecho pues de su utilización. O sea, ya que esto, bueno, los alumnos lo ven un rato y pues simplemente se aburren o no le entienden y pues ya lo dejan. Y bueno, hay por supuesto interés que muestran los alumnos o muchos de ellos por realizar estas actividades. Digo, yo he ido a prepas y a pesar de que allá su atención no la mantienen muy rápido y hasta los mismos profes nos dicen que no los entretengamos tanto, siempre hay algunos estudiantes que pueden bajar los programas y bueno, se quedan interesados en cómo utilizarlos. No sabemos, digo, ya no damos nosotros un seguimiento, pero por lo menos existe ese interés. Bien, bueno, así brevemente, pues esto es lo que yo les quería presentar. Vienen por ahí en la página que les envié también algunas otras actividades donde simplemente consisten en utilizar herramientas como los grabadores de Windows para utilizar simulaciones y a partir de una simulación, en ese caso vienen preguntas que uno puede resolver, que sería una forma pues de presentar los programas a los alumnos, o sea, hacer preguntas y en base al uso de la simulación o la observación que ellos las puedan resolver. En nuestro caso, bueno, en mi caso yo desarrollé algunas simulaciones y las utilizamos para saber el aprendizaje de conceptos que tendrían los alumnos. Y bueno, fue verdaderamente sorprendente. Eso lo realizamos hace como 15 años. Y pues, ¿qué les digo? Los alumnos, por ejemplo, de primero, cuando usaban estos recursos, tenían el mismo aprovechamiento que tenían alumnos que ya habían llevado un año o casi un año más de clases. Entonces,
pues estas formas pues de enseñar o de aprender, sí traen beneficios a los estudiantes y pues simplemente hay que dedicarles un poco de tiempo a eso. Pues creo que bueno, es una introducción por supuesto a esto. Y a mí me llamó mucho la atención lo que decían de estudiar, digo, de realizar o de proponer, por ejemplo, textos o artículos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho varios de esto. Eh, Actualmente hay profesores, sobre todo de prepa, que estudian estas cosas o de secundaria, sobre todo en América del Sur. Y bueno, desgraciadamente, pues andan, ¿no? Digo, yo les llevo 15 años pues de ventaja, en el sentido de que ellos todavía andan viendo a ver si sirven las simulaciones, bueno, a ver si son útiles. Para mí eso pues es obvio. Y bueno, a veces uno trata de decir que con un grupo de 20 alumnos, o trata de encontrar bueno, datos estadísticos y quién sabe cuántas cosas, para encontrar precisamente, para demostrar pues esa ventaja. En nuestro caso pues no es necesario irnos tan allá, porque eh, en el transcurso de este tiempo pues nosotros podíamos utilizar, digo, podíamos plantearnos esos cuestionarios o podíamos plantear esos cuestionarios a una población bastante amplia, como de 1000 alumnos en CUSEI. Precisamente lo hacíamos cuando se hacían exámenes todavía, que le llamábamos de academia. Entonces el comportamiento que se observaba con un grupo de 20 alumnos, los promedios, pues se seguían conservando, pero ahora ya se veía una distribución o unos histogramas de distribución que coincidían con poquitos datos. Bien, muchas gracias. Si tienen dudas, por favor. Gracias, maestro Luis. Nos hizo recordar nuestros tiempos de estudiantes y pues como todos los proyectos en la Universidad de Guadalajara nacen con pocos recursos. Vamos a si tiene alguna pregunta, les voy a agradecer. Pero si se siente bien, ¿qué podemos hacer? Perdón. Bueno, nosotros obtuvimos recursos precisamente de proyectos. Que le digo que está muy doblada su nuca, pues. Pero si así se siente bien, le digo, queríamos ponerle dos almohadas ahí a los hombros, pues, un poco. Vamos a pedirles cierre sus micrófonos, por favor. Bueno, les mencionamos que nosotros tenemos recursos, incluso son recursos que ni siquiera hemos podido utilizar. Y son sensores, hay interfaces ahí, por si algún profesor se interesa en conocerlos. Y pues, ahí están, o sea, en lugar de que se estén, bueno, que no los estemos utilizando, darles un uso, pues están a su disposición. O pueden conocer aquí CUSEI para conocerlos y luego ya. Dejar de compartir. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Yo únicamente agradecer al doctor. Excelente charla. Excelente, muy interesante. Gracias, doctor. Desde las 9:10 de la mañana, afuera, en mis escaleras, estaban todos sentados. Era bueno, entonces. Buenas tardes. En el mismo sentido, quiero agradecer al doctor por su presentación. En verdad, doctor, muy completa y mucho que aprender de ustedes. Muchísimas gracias por su presentación, doc. Allá hay una señora de la Puebla que se llama Eva, cura, en paz.
Y ese día, ella se ve Bien, bueno, ahí le subí unas ligas a un drive. Ahí si a alguien le interesa, pues recursos, ahí los podemos compartir a través de ese drive y aunque nada más aparecen, algunos, ahí podemos compartir más en caso de que les interese. Ahí estamos dispuestos a eso. Yo actualmente estoy tratando de entrar a un grupo, bueno, no cambiarme, nos dejaron fuera de cuerpo académico y estoy cambiándome a uno de matemáticas porque me interesa precisamente pues esa parte, o sea, el aprendizaje de matemáticas, no únicamente en la prepa, también aquí en ingeniería, y pues buscar alternativas pues no sé, de mejorar pues el aprendizaje de los alumnos de matemáticas, ya que aunque ustedes no lo crean, hay alumnos que dicen que se sorprenden de que los profes les pongan ejercicios para sumar letras en lugar de números concretos. Entonces, hacer operaciones simplemente con literales, como que no lo aprendieron ni en la secundaria ni en la prepa. Entonces llegan hasta aquí a ingeniería y pues no saben siquiera pues que existe el álgebra y que hay operaciones algebraicas que no se realizan directamente con números. Entonces, pues de eso ya no se recuperan, pues los alumnos que llegan con esas deficiencias ya es muy difícil que se recuperen y pues simplemente buscar formas de a ver si es posible pues introducir eso a niveles básicos o no sé, cómo preparar a los alumnos para que ingresen a una carrera que tiene ciertos requisitos, bueno, como ocurre en otros lugares del mundo, pues. O sea, nosotros sabemos que en China o en otros lugares se prepara a la gente para ingresar a una licenciatura, a una carrera, y aquí parece que no existe eso, entonces por eso cada vez hay menos estudiantes pues en mismo CUSEI, cada vez tenemos menos estudiantes de ingeniería. Y bueno, la otra son las deserciones también. Gracias, maestro Luis. Y bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial. El 9 de julio vamos a tener un taller, iba a ser presencial, pero lo cambiamos a virtual, porque recibimos el interés de varios profesores de diferentes partes de la República. En este momento están conectados de playas de Tijuana, Baja California, Chiapas, desde Chiapas, Veracruz, y pues en el registro que llevamos para ese curso, taller, tenemos registros de Durango, de diferentes partes de la República y por supuesto también de aquí de la región. Y muy interesante que están interesados profesores de secundaria y de preparatoria también. Es básico en secundaria poder trabajar, poder entender el álgebra y pues son oportunidades estos talleres, estas conferencias, que los profesores adquiramos mayores recursos para mejorar nuestra práctica docente. También les vamos a hacer llegar una convocatoria para que quien guste pueda participar en la elaboración de un capítulo para sacar un libro relacionado con las matemáticas, con nuestra práctica docente, nuestra experiencia, y que estaremos publicándolo en el mes de enero a febrero. Entonces tenemos un buen tiempo para que trabajemos y ojalá por lo menos tengamos la colaboración de 12 de ustedes para que el libro esté integrado de 10 a 12 capítulos.
Muchísimas gracias, maestro Luis, y bueno, nos siga acompañando, nos siga compartiendo su experiencia. Igual la invitación es para todos los que participamos en este seminario, quien guste compartirnos a través de una conferencia, de estas conferencias que tenemos mensuales, debido al taller que vamos a tener en el mes de julio. La siguiente conferencia sería en el mes de agosto. Muchísimas gracias, maestro Eliseo. No sé si quiera comentarnos algo. Gracias, doctora. No, pues agradecer nuevamente al doctor Luis Navarrete, que estuvo extraordinaria su presentación. Muy, muy, muy interesante de principio a fin, con las frases, incluso anoté las frases de su abuelito. Hay que aprender a hacer cuentas porque luego no nos salen bien, o sea, a manejar números y no nos salen las cuentas, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Es una filosofía, digamos, popular, pero con una sabiduría extraordinaria. Entonces fui anotando y fui haciendo captura de pantallas. Me parece que de principio a fin, pues eslabona muy bien todo lo que nos está diciendo y que tanto el maestro Luis, ¿verdad?, como la doctora Navarro, la doctora Rujano, son puntos de referencia, pues ya de muchos años en la docencia, muchos años en la cátedra y muy, muy, muy interesante y muy agradecido. Y gracias, doctora, por permitir este espacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y seguimos en comunicación y yo sé que varios de ustedes nos vamos a estar viendo el 9 de julio. Todavía está abierto el enlace para quien esté interesado se pueda registrar. Que tengan muy bonita tarde, muy bonito fin de semana y nos vemos pronto. Los Hasta luego. esperamos en el taller de preparación de Olimpiada para Gracias. entrenadores de Olimpiada de Matemáticas. Allá nos vemos. Gracias, hasta luego y buena tarde.